Bom dia a todos, bem-vindos. É com muito gosto que o Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa dá as boas-vindas a tão interessado público a um colóquio que primou já na sua primeira sessão, a 4 de julho de 2014, pela qualidade das intervenções e pela quantidade do público que generosamente veio assistir. É isso que nós esperamos agora, e temos a certeza de que assim será, que teremos uma segunda leva de intervenções sobre a arte que a todos interessarão. E esperamos que, com uma relativa brevidade, a decorrer durante a primeira metade de 2015, se realize a terceira sessão. Eu agradecia também ao professor Pedro Lapa a sua presença aqui e o facto de também estarmos aqui nesta sala, que é o sítio indicado para fazermos esta jornada de hoje. E passo a palavra. Pois, muito bom dia. Bom, uma breve palavra apenas para agradecer ao Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa esta iniciativa e congratular-me com esta colaboração tão importante para o museu. De facto, o museu é também um lugar de reflexão e a colaboração com a universidade é absolutamente fundamental para esse lugar de reflexão. Fico, de resto, muito contente por ver uma plateia tão grande nesta casa que, por vezes, tão dificilmente consegue atrair público para este tipo de eventos, não para outros, mas para este tipo de eventos. É, sem dúvida, um excelente augúrio para a sessão que hoje vamos levar a cabo. Muito obrigado, na expectativa de novas e futuras colaborações. É nesta direção, sim, exatamente. Obrigado. Perfecto. Bem. Passo então a apresentar o nosso orador principal, o professor Miguel Cereceda, que é professor de Estética e Teoria das Artes na Universidade Autónoma de Madrid. É crítico de arte e tem comissariado numerosas exposições. Publicou A Linguagem e o Desejo, A Origem da Mulher Sujeito e Problemas da Arte Contemporânea. Também já foi professor visitante na Universidade de Potsdam e na UDLAP de Puebla, no México. Vamos então ouvir a sua conferência de abertura. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la asistencia. Lamento de verdad no hablar en portugués. Me disculpo por esta grosería, ¿verdad? Voy a hablar en castellano, en español, acerca de la cuestión que veo que les ha congregado en este coloquio esta mañana, la cuestión de qué es el arte, ¿no? Aunque la primera filosofía del arte de la historia no apareció hasta 1802, 1803, con las lecciones que Schelling impartió ese año en Jena sobre el tema, no se planteaba en dichas lecciones el problema de qué es el arte. En la filosofía del arte de Schelling, libro que, por cierto, no se publicó en realidad hasta 1859, 5 años después de la muerte del autor, de Schelling, se deduce en este libro el concepto del arte a partir más bien de la idea de lo absoluto, pero, sin embargo, el problema de lo que sea el arte como tal no es un problema que allí resulte discutido o una cuestión problemática. De hecho, allí se trata más bien de justificar el problema de que haya una filosofía especial de una cosa tan particular como el arte. Pues no parece que sea propio de la filosofía ocuparse de cuestiones tan poco importantes, de tales bagatelas, piensa Schelling,
o de cosas tan especiales como, por ejemplo, una filosofía de la agricultura o una filosofía de la locomoción. Y por ese motivo, el concepto que se deduce en esta filosofía primera del arte, de la historia, es un concepto que se deduce a partir de la idea de lo absoluto mismo. Construir el arte significa, dice Schelling, determinar su posición en el universo. La determinación de este lugar es su única explicación. Tampoco parece que este sea el problema que le preocupaba a Hegel cuando en sus lecciones sobre la estética impartidas en Heidelberg y en Berlín entre 1918 y 1928 se ocupó un poco de este tipo de cuestiones. Desde el principio, Hegel afirma en ellas claramente que la ciencia que proponemos no considera el arte como tal, sino lo bello en general y específicamente lo bello en el arte. De hecho, es al esclarecimiento de este tipo de belleza a la que se dedica Hegel específicamente en la introducción a sus Vorlesungen über die Ästhetik, las lecciones de estética, puesto que de lo que se trata no es para él del arte en general, sino del arte bello en particular. Lo que resulta problemático no es tanto el concepto de arte cuanto el concepto de belleza, concepto que ya no se satisface ni con una demostración empírica ni con la mera abstracción platónica. Sin embargo, tampoco es justo decir que las lecciones de estética de Hegel no aborden el problema de qué es el arte bello, pues en rigor el concepto mismo de arte bello es el resultado de las propias lecciones. Pero también es cierto que este concepto no se le aparece a Hegel como problemático. Para nosotros, dice Hegel, el concepto de la belleza, de lo bello y del arte es un presupuesto dado por el sistema de la filosofía. Al respecto, por tanto, le basta con una deducción, dice Hegel, lemática del arte, en la que se discuten las representaciones habituales del mismo. Esta deducción, que le permite establecer el fin propio del arte, es ciertamente tanto como la determinación de su concepto. Pero de hecho, la pregunta acerca de la esencia del arte, es decir, la cuestión de qué es propiamente el arte, no se la planteó como tal la filosofía hasta el año 1936, cuando Martin Heidegger la formuló explícitamente en su célebre conferencia El origen de la obra de arte. Allí Heidegger se preguntaba por el origen, der Ursprung, preguntando específicamente por el provenir originario de donde brota, Spring, una cosa. Para Heidegger, esto era lo mismo que preguntar por la esencia del arte. ¿Qué es el arte? Era entonces propiamente la pregunta que allí se formulaba en aquel texto que se publicó en Holzwege. Una pregunta que se había vuelto posible precisamente porque hacia mediados de los años 30 del siglo XX el concepto mismo del arte se había vuelto ya oscuramente problemático. Sin lugar a dudas, fueron las prácticas artísticas de la vanguardia las que en primer lugar volvieron problemático el concepto del arte. Cuando en su manifiesto futurista de 1909 Marinetti proclamaba la superioridad de la belleza de un coche de carreras sobre la estatua de la Victoria de Samotracia, los objetos tradicionales de las bellas artes comenzaron entonces a confundirse. Ello sucedió especialmente cuando hacia 1914 empezó Marcel Duchamp a trabajar con los primeros ready-mades, presentando como obras de arte objetos cotidianos tales como un botellero, una pala de nieve o un urinario, en disposiciones un tanto chocantes. La polémica en torno a la cuestión de qué es el arte y qué no lo es arreció a partir de este momento y fue creciendo con la aparición del cubismo y de la abstracción. Apollinaire lo afirmaba claramente en 1913 cuando publicó ese libro, el primer libro sobre la pintura cubista, Le Peintre Cubiste. A finales de 1911, decía Apollinaire, la exposición de los cubistas en el Salón de Otoño
tuvo una gran repercusión. No se escatimaron las burlas, ni a Gleise, la caza, que es este cuadro que vemos aquí, del que parece que suscitó una cierta polémica, ni tampoco a Metzinger, que presentó este cuadro que se llama La mujer de la cuchara, ni dice Apollinaire, ni a Fernand Léger, ni a aquellos otros que participaron en aquel salón como Marcel Duchamp y Duchamp-Villon. No se escatimaron las burlas, nos dice Apollinaire, sugiriendo con ello que lo que se ponía en cuestión era la capacidad como artistas de estos artistas y su capacidad como pintores. También Kazimir Malevich se hacía eco de los escándalos y polémicas que se produjeron a raíz de la presentación de su cuadrado negro sobre fondo blanco de 1913. Cuando en 1913, dice Malevich, a lo largo de mis esfuerzos desesperados por liberar al arte del lastre de la objetividad, me refugié en la forma del cuadrado y expuse una pintura que no representaba más que un cuadrado negro sobre un fondo blanco, los críticos y el público se quejaron. ¡Ay! Se perdió todo lo que habíamos amado. Estamos en un desierto. Lo que tenemos ante nosotros no es más que un cuadrado negro sobre fondo blanco. Y buscaban palabras aplastantes para alejar el símbolo del desierto y para reencontrar en el cuadrado muerto la imagen preferida de la realidad, la objetiva realidad y la sensibilidad moral. La crítica y el público, dice Malevich, consideraban a este cuadro incomprensible y peligroso. Pero no se podía esperar otra cosa. Malevich no se inventaba las críticas, ni citaba desde luego en vano. Cuando en 1915 se presentó en Petrogrado su última exposición futurista titulada 010, en el Salón de Arte de la señora Dobychina, el crítico Alexander Benois declaró con amargura: ya no es el futurismo lo que tenemos actualmente ante nosotros, sino el nuevo icono del cuadrado. Todo lo que teníamos por santo y por sagrado, todo lo que amábamos y que era nuestra razón de vivir, todo eso, decía Benois, ha desaparecido. La crítica y el público consideraron aquello como incomprensible y peligroso. Pero, como dice ciertamente Kazimir Malevich, pero no se podía esperar otra cosa. Y sin embargo, es cierto que Malevich se tomó aquello como el final de la representación, pero no como el final del arte. Una representación objetiva es en sí misma, se decía, algo que nada tiene que ver con el arte. A pesar de la angustia del deshacerse de la representación, a pesar del vacío que se abría ante nosotros, aquello no suponía en absoluto la muerte del arte, sino más bien su resurrección. La mayoría de la gente, decía Malevich, vive todavía en la convicción de que la renuncia a la imitación de la amadísima realidad significa la ruina del arte. Y por tanto, observa con angustia cómo el odiado elemento de la sensibilidad pura, de la abstracción, sigue ganando terreno. El arte, dice Malevich, ya no quiere estar al servicio de la religión ni del Estado, no quiere seguir ilustrando la historia de las costumbres, no quiere saber nada del objeto como tal y cree poder afirmarse sin la cosa, por tanto, sin la fuente válida y experimentada de la vida, sino que quiere afirmarse en sí y por sí. El arte, por tanto, quería, con Malevich, afirmarse en sí y por sí. Por su parte, por aquellas mismas fechas, también los dadaístas se apresuraban en el Cabaret Voltaire de Zúrich a poner en cuestión el sacrosanto concepto del arte heredado de la tradición romántica. En 1918 proclamaba Tristan Tzara: la obra de arte no debe ser la belleza en sí misma, porque la belleza ha muerto. Pero 2 años más tarde ya hablaba incluso de la propia muerte del arte, y no solo de la muerte de la belleza.
aunque tampoco para sancionarla y para declarar un arte definitivamente muerto, sino también para reivindicar un arte más arte, un arte nuevo, un arte más verdadera. Se habla de la muerte siempre próxima del arte, dice Tristan Tzara. Aquí, en cambio, deseamos un arte más arte. Escribe en su manifiesto del amor débil y el amor amargo, un manifiesto de 1920. Se ha discutido mucho acerca de si lo que los dadaístas desarrollaron, más que un verdadero arte, fue más bien una especie de antiarte, una especie de enmienda a la totalidad dirigida contra la idea sacralizada del arte. Sea como fuere, lo cierto es que sus conciertos de ruidos y sus veladas poéticas, así como sus poemas con gruñidos y alaridos y sus publicaciones desequilibradas, contribuyeron decisivamente, tanto como sus pinturas y esculturas, a poner en cuestión la idea tradicional del arte. Pero antes incluso de estas prácticas vanguardistas, antes incluso de el futurismo y de Dada, antes incluso de estas veladas poéticas y estos escandalosos ready-mades, el concepto mismo del arte venía siendo ya muy discutido durante buena parte del siglo XIX a raíz de la aparición de la fotografía. La fotografía nació oficialmente hacia 1839 con la primera presentación pública del daguerrotipo. Aquel invento se presentó en su momento ante la Asamblea de los Diputados de París como una ayuda para las ciencias y para las artes. Allí se dijo que supondría un apoyo considerable para los pintores, para los dibujantes y para los grabadores, así como también para los viajeros y los arqueólogos, en su descripción de los monumentos extranjeros. Y por supuesto, el daguerrotipo sería también de gran ayuda para los naturalistas, para los científicos. Aquel objet d'industrie, como se llamaba, por cuyo invento se pedía en la Cámara de los Diputados una pensión vitalicia para Daguerre y para el hijo de Niepce, no era entonces todavía percibido como un enemigo y competidor de las artes, sino más bien como un perfecto ayudante de las mismas. Sin embargo, ya en 1859, apenas 20 años después de la invención de la fotografía, escribía Charles Baudelaire lamentando que la industria fotográfica se había convertido en el refugio de todos los pintores fracasados. ¿Estaba, dice Baudelaire, de algún modo la fotografía matando al verdadero arte? El problema que entonces se planteaba en 1859 era el de si la fotografía no era sino una mera técnica que cualquiera podría utilizar, o si podría considerarse propiamente un arte que requería de una cierta habilidad. Baudelaire exigía de la fotografía que no invadiese los terrenos del arte, sino que se mantuviese como verdadera sirvienta, criada doncella de las artes y las ciencias, pues si se le permite invadir el terreno de lo artístico, entonces decía, ¡ay de nosotros! La fotografía habrá suplantado o corrompido al arte. Será, en suma, el final del arte. Si se permite que la fotografía supla al arte en alguna de sus funciones, pronto, gracias a la alianza natural que encontrará en la necedad de la multitud, lo habrá suplantado o lo habrá corrompido totalmente, dice Baudelaire. Es necesario, por tanto, que cumpla con su verdadero deber, que es el de ser la sirvienta de las ciencias y de las artes, pero la muy humilde sirvienta, lo mismo que la imprenta y la estenografía, que ni han creado ni han suplido la literatura. La misma disputa volvió a reproducirse a principios del siglo XX con la aparición del cinematógrafo. Presentado oficialmente por los hermanos Lumière en París en 1895, sus primeros productos fueron entendidos como atracciones de feria o curiosidades propias de barraca circense. Pero
en ningún caso fueron entendidos como obras de arte. Pero, sin embargo, ya el primero en otorgarle al cine el conocido nombre de séptimo arte, discutía precisamente en su manifiesto Le Manifeste des Sept Arts la pertinencia de esta extraña denominación para el cine. Ricciotto Canudo. Si bien, decía Ricciotto Canudo en su manifiesto sobre el séptimo arte, los muchos y nefastos tenderos del cine han creído poderse apropiar del término séptimo arte que da prestigio a la industria y a su comercio, no han aceptado, sin embargo, la responsabilidad impuesta por la palabra arte. Su industria, dice Ricciotto Canudo, sigue siendo la misma, más o menos bien organizada desde el punto de vista técnico. Su comercio se mantiene floreciente o en decadencia según los altibajos de la emotividad universal. Ricciotto Canudo, el autor de este Manifeste des Sept Arts, abogaba en aquel manifiesto por el cine como la verdadera realización del ideal wagneriano de la obra de arte total, como suma y culminación de todas las otras artes. No dejaba, sin embargo, Canudo de lamentar en el sucio carácter mercantil, industrial y puramente técnico de tal comercio, exigiendo por tanto del cine una mayor dignidad para poder ser elevado a la categoría de arte. Por eso, no es de extrañar que en 1935, en el mismo año en que Martin Heidegger escribía su ensayo sobre el origen de la obra de arte, también Walter Benjamin trabajaba en París en una cuestión muy semejante, aunque desde una perspectiva radicalmente enfrentada. Pues, mientras que Heidegger se encontraba meditando como el mayor filósofo del nacionalsocialismo en los problemas de ¿qué es el arte?, Benjamin, por su parte, un refugiado judío exiliado en París, trataba de enfrentarse con la misma cuestión, con un objetivo, sin embargo, absolutamente diferente: el objetivo de liberar el arte de su instrumentalización fascista. Es conocida la tesis esencialista de Martin Heidegger en este texto, que se titula El origen de la obra de arte. Por un lado, dice Heidegger, la esencia del arte sería el sich ins Werken, el sich ins Werken, dice literalmente el sich ins Werk setzen der Wahrheit des Seienden, ¿no? El ponerse en obra, el actuar de la verdad de lo existente, es la idea de Heidegger, ¿no? El sich ins Werk setzen der Wahrheit, el ponerse en obra, el actuar. Esto es lo propio del arte, dice Heidegger, ¿no? En el origen de la obra de arte. Pero también Heidegger dice que es muy importante en este texto el relacionar la idea del arte con la creación, y en ese sentido, para él la esencia del arte estaría también íntimamente vinculada con la poesía, debido precisamente a este carácter creador. Todo arte, escribe Heidegger en este texto, en cuanto permitir acaecer la llegada del ser de lo existente, es, en esencia, poesía. Benjamin percibía claramente la íntima relación que había entre fascismo y romanticismo, hasta el punto de que hablaba de la concepción romántico-fascista del arte como aquella concepción que absolutizaba y sacralizaba el arte bajo su apariencia aurática. Dicha tesis, escribía en el prólogo de su ensayo, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, publicada en el año 36, dichas tesis dejan de lado una serie de conceptos heredados, como los conceptos de creación, genialidad, perennidad y misterio, cuya aplicación incontrolada, dice Benjamin, y por el momento difícilmente controlable, lleva a la elaboración del material fáctico en un sentido fascista. Los conceptos que seguidamente introducimos por primera vez en la teoría del arte, dice Benjamin,
se distinguen de los usuales en que resultan por completo inútiles para los fines del fascismo. Por el contrario, son utilizables para la formación de exigencias revolucionarias en la política artística. Esta es la opinión de Benjamin, ¿no? Por ello, Benjamin se distancia de las artes tradicionales como la pintura o la escultura, que se entregaban plenamente a los dictados de la creación en el sentido romántico, es decir, a la idea de genialidad, perennidad y misterio. Y trató, por el contrario, de centrarse en aquellas artes como la fotografía o el cine, completamente inútiles, decía, para los fines del fascismo. En medio de esta situación de descrédito, el propio fascismo se vio en la obligación de definir su propio concepto de arte. Un año después de la publicación en francés del texto de Benjamin sobre la obra de arte, y un año después de que Martin Heidegger leyese públicamente en Frankfurt sus conferencias sobre el origen de la obra de arte, frente a los excesos de las vanguardias, considerados como arte degenerado, Hitler inauguró en 1937 la exposición Entartete Kunst, arte degenerado, a la vez que se inauguraba también en Múnich la Casa del Arte Alemán. Si en la primera de aquellas exposiciones, muy conocida en la historia del arte, se condenaba la tradición dadaísta y el arte de vanguardia, en la otra exposición, la del el Deutsches Museum, ¿verdad?, el arte alemán, en la otra exposición, por el contrario, se consagraba el arte academicista de pintores como Johannes Beutner o de escultores como Arno Breker, y desde luego, o Josef Thorak, ¿verdad?, los favoritos de Hitler, y desde luego también allí se consagraba de algún modo la concepción romántico-fascista defendida por el filósofo oficial del régimen, por Martin Heidegger, ¿no? Se consagraba aquella visión que Benjamin había caracterizado como romántico-fascista, ¿no? También Adorno, el viejo Theodor Adorno, se pronunció al respecto. Recién acabada la Segunda Guerra Mundial, publicó en Ámsterdam junto con Max Horkheimer un librito estremecedor y decisivo en una pequeña editorial, la Dialectik de l'Aufklärung, la dialéctica de la ilustración, ¿no? Allí, en el capítulo titulado La industria cultural, se volvía a poner en cuestión el carácter artístico del cine y sobre todo la ingenua creencia benjaminiana en el poder redentor, revolucionario y emancipatorio del cine y de la fotografía. El cine y la radio, dice Theodor Adorno, ya no necesitan fingir ser arte. La verdad de que no son más que un negocio les sirve como ideología para justificar la basura que producen. La basura que producen deliberadamente. Se hacen llamar industria, dice Adorno, y las cifras de los ingresos publicadas de sus directores generales despejan cualquier duda acerca de la necesidad social de sus productos. Adorno y Horkheimer en este libro no estaban, desde luego, volviendo atrás otra vez sobre la vieja polémica de si el cine es o no arte, ¿no? Estaban teniendo clarísimamente, daban por sentado que en la poderosa industria cultural del cine, la vieja cuestión del arte ya no tenía nada que decir. Es más, ante la unidad del sistema ideológico del cine, la radio, la televisión y las revistas, para él el arte, la cuestión del arte le parecía incluso irrelevante. Se había impuesto lo que él denominaba un sistema de no cultura, eine stilisierte Barbarei, una barbarie estilizada. Por ello, más tarde, cuando poco antes de morir se publicó, se ocupó de la quizás obra más importante de teoría del arte de Adorno, que es su teoría estética,
publicada el año después de su muerte, en 1970, una de las primeras cuestiones que aborda Theodor Adorno en dicho libro fue precisamente la cuestión de su origen. Cuando Adorno escribe al principio de la teoría estética Gegen Ursprungsfrage, contra la cuestión de su origen, el lector especializado entiende de inmediato que se está dirigiendo contra aquel que escribió acerca del origen de la obra de arte, der Ursprung des Kunstwerkes. Es decir, se está dirigiendo, aunque sin citarlo explícitamente, contra Martin Heidegger y contra su intento de buscar la esencia inmutable del arte. El arte, escribe Adorno, extrae su concepto de las cambiantes constelaciones históricas. Su concepto no puede definirse, dice Adorno. No podemos deducir su esencia de su origen como si lo primero en él fuera el estrato fundamental sobre el que se edificó todo lo subsiguiente o se hundió cuando ese fundamento fue sacudido. La fe en que las primeras obras de arte fueron las más elevadas y las más puras es solo Spätromanticismus, dice Adorno, solo romanticismo tardío. Y tiene razón Adorno. El arte obtiene su concepto de su historia. Plantearse desde arriba la pregunta de si un fenómeno como el cine es o no es arte no nos lleva a ninguna parte. Ello, por tanto, nos obliga a replantearnos la pregunta por el arte, tratando de pensar no en su esencia inmutable, sino más bien pensando en lo que el arte ha llegado a ser a partir de lo que ha sido, es decir, a partir de su historia. Pero ello también le devuelve parcialmente la razón a Martin Heidegger en su intento de determinar lo que sea el arte, no a partir de su origen prehistórico, como lo satiriza un poco Adorno, o de cosas semejantes, sino más bien a partir de su desarrollo y de su devenir histórico. No cabe duda de que lo que sea el arte se nos da necesariamente a pensar bajo lo que la palabra arte mienta, y ello nos obliga también a pensar en cómo se ha formado esta palabra y cómo ha determinado históricamente sus contenidos. La pregunta ahora no es saber si cosas tales como paseos por el campo, performance, fotografías, vídeos o acciones constituyen o no obras de arte, pues estas prácticas artísticas hace tiempo que han consolidado su presencia en la historia del arte contemporáneo, por lo menos desde los años 60 del pasado siglo XX, y por tanto ya apenas nadie se cuestiona si este tipo de obras son o no son verdaderas obras de arte. Hay, sin embargo, todavía algunas obras cuya consideración como obras de arte ha resultado y sigue resultando todavía muy problemática. Una de ellas, muy debatida en las redes sociales, fue la propuesta del artista costarricense Guillermo Vargas Abacuc en agosto de 2007 en la Galería Códice de Managua, en la que se presentaba atado en una esquina a un perro callejero famélico y abandonado al que, según algunos testimonios, se dejó morir de hambre y de sed en la misma galería. Según declaraciones del artista, se trataba de un homenaje a Natividad Canda y no quiso decir si se alimentó el perro o no, y rehusó asegurar o desmentir la muerte del can. Natividad Canda era un indigente que se dedicaba a recoger chatarra y que la noche del 10 de noviembre de 2005 fue devorado por dos perros de raza Rottweiler en presencia de 7 policías, el vigilante y el dueño de un taller automotriz de la ciudad de Cartago, donde ocurrió el hecho. A pesar de que, según varios testimonios, los policías pudieron evitar la tragedia disparando sobre los animales,
Sin embargo, fueron absueltos en octubre de 2012 de los delitos de homicidio simple y homicidio culposo por no brindar auxilio a la víctima ante un tribunal de Cartago. Mientras que este repugnante caso apenas ha suscitado la indignación internacional, sin embargo, la acción de Habacuc, dejando morir de hambre a un perro en una galería de arte, ha levantado cientos de iradas polémicas en su contra. Según Habacuc, lo importante era mostrar la hipocresía de la gente y ver cómo un perro se convierte en el foco de atención cuando está en una galería y no cuando está en la calle. Los comentarios en las redes sociales van desde la condena de la obra de Habacuc hasta el insulto y la amenaza. No es infrecuente el que muchos internautas consideren preferible y deseable la muerte del propio Habacuc antes que dejar morir de hambre a modo de obra de arte a un perro famélico. Por lo general, todos los comentaristas de internet insisten en que dejar morir de hambre a un perro no es arte en ningún caso. Insisten también en condenar moralmente la acción del artista. Algunos comentarios apuntan también a la responsabilidad moral del galerista e incluso de los visitantes de la exposición, que vieron al perro atado durante 3 días y no hicieron nada por darle de comer o de beber. Algún internauta incluso llama la atención sobre la contradicción que supone preocuparse por la situación de un perro famélico por el hecho de encontrarse en una galería, pero ignorar, sin embargo, la suerte de los miles de perros callejeros abandonados en las calles de Managua. Sorprendentemente, en ningún caso se encuentra ninguna reflexión sobre la verdadera motivación del artista, que no era inicialmente la de denunciar la situación de los perros abandonados en Managua ni en ningún otro sitio, sino la de denunciar la salvaje agresión cometida contra un indigente de Cartago, Costa Rica, llamado Natividad Canda. Se trataba de un muchacho de 25 años de edad que presumiblemente entró en un almacén a robar chatarra y que fue atacado duramente durante 50 minutos por 2 perros guardianes de raza Rottweiler y que le infligieron más de 200 gravísimos mordiscos que le produjeron la muerte, mientras los vigilantes de dicho almacén y la policía que acudió al lugar de los hechos no hicieron aparentemente nada por salvarle la vida. Por polémica que fuese esta obra de arte, sin embargo, su título, Exposición Number 1, el ámbito en el que se presentó una galería de arte de Managua y el modo en que se exhibió públicamente la obra, con una inauguración y con público asistente, todo ello acredita claramente que, por conflictiva que fuese la obra, se trataba inequívocamente de una obra de arte llevada a cabo por un artista contemporáneo. Pero no sucede lo mismo, sin embargo, con la siguiente obra de arte que vamos a comentar. El 16 de septiembre de 2001, apenas 5 días después de los terribles atentados suicidas perpetrados en los Estados Unidos contra las Torres Gemelas de Nueva York y contra el edificio del Pentágono en Virginia, el músico electroacústico Karl-Heinz Stockhausen declaró en una rueda de prensa que aquel atentado era para él la mayor obra de arte que ha habido nunca. Das größte Kunstwerk, was es je gegeben hat. La declaración resultó tan estrambótica y tan sorprendente que produjo una extraordinaria polémica en contra del músico. Casi de inmediato, 2 conciertos que tenía anunciados para el Festival de Música de Hamburgo le fueron cancelados por orden de los responsables del festival. Le amenazaron con suprimirle los cursos que dictaba en Curten, cerca de Colonia, y su propia hija, violinista, anunció que no volvería a actuar con el apellido de su padre a raíz de aquellas declaraciones. Los atentados del 11 de septiembre de 2001, producidos mediante el secuestro de 4 aviones de líneas regulares de pasajeros con todos los viajeros a bordo, causaron unas 3.000 víctimas mortales y más de 6.000 heridos. El impacto que tales atentados produjeron, retransmitidos en directo para todo el mundo, fue tan espectacular que no había
posibilidad de frivolizar en modo alguno al respecto. Sin embargo, no creo ciertamente que la intención de Stockhausen fuese la de frivolizar, como cuando hacia 1827 Thomas de Quincey publicó aquel libro que se titulaba Del asesinato, considerado como una de las bellas artes. Por el contrario, para Stockhausen se trataba de un acto verdaderamente sublime en el sentido kantiano de que inspiraba temor, respeto y reverencia, pero también un cierto placer en la contemplación de la destrucción. Por eso, cuando Stockhausen la proclamó la mayor obra de arte jamás realizada, estaba reivindicando sin duda una dignidad del arte que muy pocos reconocen y que se encuentra muy arraigada en la tradición romántica en autores como Schiller, Schelling, Wagner o Nietzsche. Tal vez valga la pena reconsiderar explícitamente las propias palabras de Stockhausen para tratar de advertir o señalar estas posibles alusiones a la concepción romántica del arte. Bien, dice Stockhausen, lo ocurrido es, por supuesto, deben entender esto correctamente, la mayor obra de arte jamás realizada, que los espíritus ejecutaron en un único acto, algo con lo que nosotros en música nunca podríamos soñar. Esa gente practicó durante 10 años wie verrückte, dice Stockhausen, practicaron como locos, fanáticamente para un concierto, y entonces murieron. Y eso es la más grande obra de arte que existe en todo el cosmos. Una primera resonancia romántica en estas palabras es la idea del cosmos mismo como obra de arte. Y aunque ya la tradición judeocristiana hablaba de la creación del universo como una producción artística de Dios, sin embargo hubo que esperar hasta la filosofía del arte de Schelling para que la tradición filosófica lo afirmase explícitamente. El universo está formado en Dios como obra de arte absoluta, dice Schelling en la filosofía del arte, y en eterna belleza. Pero es evidente que esta afirmación de Schelling entra en contradicción con la declaración de Stockhausen, pues si consideramos al universo mismo como obra de arte, no es fácil entender que una pequeña deflagración en un minúsculo planeta sea considerada como la mayor obra de arte del cosmos, ¿verdad? Y por tanto Stockhausen tendría que restringir de algún modo su concepción, ¿no? Desde este punto de vista se distingue el arte todavía de la naturaleza como lo artificial, digamos, que se distingue de lo natural. Stockhausen sigue pensando que en último término el arte no es todo el cosmos sino algo hecho por la mano del hombre. Aún así, las referencias que la cita de Stockhausen evocan siguen teniendo que ver con la tradición romántica, aunque no directamente con el idealismo alemán, no directamente con el idealismo absoluto de Schelling, sino más bien con la tradición estético-política inaugurada por Schiller. Fue en efecto Schiller el primero que estableció en sus cartas sobre la educación estética del hombre la opinión de que la más perfecta de las obras de arte, die vollkommenste aller Kunstwerk, que es la construcción de una verdadera libertad política. Aquella convicción reorientaba la obra de arte hacia un ideal político, la construcción de una verdadera libertad, del que desde luego tampoco estaba del todo exenta la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York. Pero estas resonancias estético-políticas de la obra de arte nos llevan a pensar sobre todo en el ideal wagneriano de la Gesamtkunstwerk, la obra de arte total, sobre la que reflexionó Richard Wagner en su libro de 1850, La obra de arte del futuro. Sin duda, el concepto de Gesamtkunstwerk, de obra de arte total de Wagner, estaba vinculado con la idea de la ópera como obra de arte de colaboración colectiva, no solo entre muchos individuos diferentes, sino también entre las diversas artes. La idea fundamental era ciertamente la de que en el drama musical de la ópera se dan cita la pintura, la escultura y la arquitectura con la poesía, el teatro, la música y la danza. Pero en cualquier caso, aquella idea arrastraba también consigo los ideales estético-políticos formulados por Schiller. El ser humano artista, escribía Wagner,
solo puede bastarse perfectamente con la unión de todas las modalidades artísticas en favor de la obra de arte común. Para él, esta obra de arte común es también la obra de arte de un pueblo y de una comunidad libre. Por eso, en su opinión, el verdadero artista del futuro no es el poeta, el músico o el artista plástico, sino propiamente el pueblo. El pueblo que es el único al que le debemos el arte en general. Pero el hecho de que Wagner señale también en este texto al drama como verdadera culminación del arte y dentro del drama reivindique la centralidad de la muerte trágica del héroe, tal vez nos permite entender algo mejor el equívoco sentido de las palabras de Stockhausen al hablar de los atentados del 11 de septiembre de 2001 como obra de arte. La última y más completa renuncia a su egoísmo personal, escribe Wagner, la demostración de su completa integración en la universalidad nos la revela un ser humano, no la revela un ser humano, sino con su propia muerte. Y no con una muerte azarosa, dice Wagner, sino con una muerte necesaria, condicionada por las acciones que esa persona desde la plenitud de su ser lleva a cabo. La conmemoración de semejante muerte es la más digna que los humanos pueden celebrar. La cuestión de la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York como obra de arte no solo nos lleva a plantearnos el problema de si se debería, según esto, considerar también como obras de arte el asesinato, tal como sugiere Thomas de Quincey, o la creación de una verdadera libertad, como sugiere Schiller, sino también cosas tales como la Compañía de Jesús, o el cuerpo de oficiales prusianos, tal como sugiere Nietzsche en el parágrafo 796 de La voluntad del poder, cuando habla de la unión de voluntades como obra de arte. Pero si admitimos tales extrañas obras de arte, entonces nos resulta fácil impedir la consideración del comunismo stalinista como una obra de arte total, tal como nos sugiere Boris Groys en su conocido libro Stalin, Gesamtkunstwerk, en el que, lejos de pensar el stalinismo como la liquidación de las vanguardias, es pensado como su verdadera consumación. Y, según ello, tampoco podríamos impedir que se pudiera considerar el Tercer Reich de Adolf Hitler también como una obra de arte, tal como sugieren algunos críticos de los ideales estéticos y artísticos del nazismo. Pero que podamos poner en cuestión el hecho de que determinadas obras humanas puedan ser consideradas como obra de arte o no, no depende en absoluto de una decisión personal que nosotros podamos tomar. Observaciones del tipo de para mí eso no es arte, o bien eso no puede considerarse arte porque el arte siempre ha tenido que ver con la expresión de la belleza, de los sentimientos y de las emociones. Observaciones que suelen encontrarse habitualmente cuando se habla de la utilización del dolor en el arte, cuando se habla de la tortura o del dolor en el arte. Este tipo de observaciones no amplían en absoluto el debate ni conducen a ningún sitio. El arte, como dice Adorno, toma su concepto de su historia, pero también de su origen, como quiere Heidegger. No de su origen prehistórico, pero sí de lo que su concepto a cada paso históricamente determina. Sin lugar a dudas, lo que quiera que el arte sea se nos da a conocer y a pensar en lo que la palabra arte mienta. Desde Aristóteles, la cultura occidental considera como arte al menos tres cosas diferentes. Un tipo de saber práctico y técnico, transmisible y enseñable, en el que el arte se contrapone a la ciencia, techne, frente a episteme. En segundo lugar, un tipo de producción claramente orientada a una finalidad, en la que el arte se contrapone a la naturaleza, techne, frente a physis. En tercer lugar, una creación emocional y expresiva que se relaciona con la poesía, tal como aparece en la poética de Aristóteles, techne, frente a poiesis. A partir de esta tradición, ya no es posible excluir de la condición artística ninguna de las acciones o producciones humanas, pues no solo todo lo producido por el hombre tiene el carácter de lo artificial, es decir, de lo hecho por el arte, sino que además toda actividad humana, el respirar, como quiere Duchamp, el pensar, el discutir y el amar, es susceptible de convertirse en una determinada obra de arte. El hecho de que haya, por ejemplo, un arte de respirar en el yoga, denominado pranayama. La lógica de Port Royal, cuyo subtítulo era l'art de penser, el arte de pensar.
La dialéctica antigua, o arte de discutir, y el ars amandi de Ovidio, o arte de amar, son la mejor prueba de esto, de que todas las actividades humanas son susceptibles de convertirse en arte, en una tecne y en una obra de arte. La guerra misma ha sido reiteradamente considerada como un arte, desde el arte de la guerra de Sun Tzu del siglo IV a.C. hasta el libro de la guerra de von Clausewitz, publicado en 1832. Toda la historia de la humanidad viene considerando incluso la guerra como un arte. Muchas gracias. Está aberto o período de colocação de perguntas. Bom dia, Sr. Miguel Cereceira, muito obrigado pela sua exposição, pela sua apresentação. Eu gostava que refletisse connosco sobre a relação entre arte e moral, ou seja, em que medida vê, sobretudo o conjunto de teses que sustentam a noção de que interações de natureza moral de algum modo comprometem, no fundo, a nossa apreciação estética e artística de diferentes obras. Obrigado. Bueno, sí. Precisamente esa ha sido una quizás de las cuestiones tradicionales que se le reprochaba al arte, su inmoralidad, ¿no? Es decir, desde Platón, desde la República de Platón, lo que se critica es la falta de sumisión del arte, del artista, a la moralidad de la República, y por eso es por lo que Platón condena, expulsa a los poetas de la ciudad-estado, ¿verdad? Y también es por lo que exige en las leyes, exige un arte como el egipcio, un arte hierático, un arte consagrado, porque lo que no puede permitirse es precisamente que el artista, pues como hace Aristófanes burlándose de Sócrates, no puede permitirse que se burle de lo más sagrado, ¿no? Y entonces es por lo que la cuestión polémica que siempre ha planteado el arte ha sido desde el punto de vista moral, ¿no? Entonces, yo no sé si esto es uno de los problemas que le afectan al arte a la hora de considerar que sea más o menos obra de arte, porque lo que el arte siempre ha planteado problemas morales, ¿no? Eu coloco uma breve questão para lhe perguntar se vê alguma diferença entre um simples ideal romântico da arte, e tal como ela foi defendida em várias obras, em várias poéticas, etc., e o ideal schilleriano da educação moral do homem. Porque aqui temos a arte posta claramente ao serviço de um tipo de educação que quer a edificação, a educação moral do homem. Sí. Bueno, uno es el ideal de Schiller, ¿no? El de las cartas sobre la educación estética del hombre, que efectivamente es el origen de esa concepción romántica del arte, ¿no? Porque no hay que olvidar que el más antiguo programa sistemático del idealismo alemán que escriben los jóvenes Hegel, Hölderlin y Schelling en el Stift de Tübingen, ¿verdad? Es un manifiesto absolutamente schilleriano, es absolutamente romántico y schilleriano. Y todos los ideales políticos que vinculan la idea del arte con la idea de la realización de la libertad, que luego está presente en toda la tradición de la vanguardia, es un ideal que procede fundamentalmente de Schiller, no de Schelling, ¿no? Pero bueno, la verdad es que Schelling sigue siendo fiel a ese ideal, es decir, que es lo que también hereda Hegel, la idea de que el ideal es lo que se realiza en la historia, y ese ideal que se realiza es la libertad. De ahí esa idea que no es explícita ni en Schelling ni en Hegel,
de que de algún modo el arte es esa realización de la libertad, pero que quien más desarrolla es un poco las vanguardias y el contenido político de las vanguardias, en tanto en cuanto la idea de la vanguardia es la de realizar lo que el arte promete, ¿verdad? Pero ahí está la cuestión que luego se plantea sobre los ideales políticos, no de las vanguardias artísticas, sino los ideales políticos del siglo XX. Los dos grandes ideales políticos del siglo XX, los dos grandes totalitarismos, el comunismo y el nazismo o el fascismo, son ideales esencialmente románticos, porque aspiran a ese ideal de realización artística de la libertad. Y por tanto la pregunta, que aquí se ha formulado muy vagamente de, bueno, ¿esto es un ideal romántico? Sin duda es un ideal romántico, ¿eh? Por eso es Benjamin el primero que vio el peligro de esa identificación. Benjamin es el que vio el peligro clarísimamente de ese ideal romántico fascista, ¿no? Pero claro, decir romántico fascista, pues resulta que también se realiza, como señala Boris Groys en un libro muy interesante que es Stalin, Gesamtkunstwerk, se realiza también en los ideales del comunismo, porque el propio comunismo tiene mucho de romántico, ¿verdad? Y son estos ideales estético-políticos que formula el siglo XIX, que sin embargo donde se desarrollan o donde encuentran su desarrollo explícitamente es en el siglo XX, ¿no? Se não há mais nenhuma questão, encerramos então aqui este período da nossa conferência inaugural e os meus agradecimentos por esta brilhante exposição. Muito obrigada.